Ok, en este ejercicio vamos a calcular lo que sería el average power, el power factor de nuestras impedancias de Z1 y Z2. Calculamos primeramente la corriente, estamos trabajando en RMS, con lo cual vamos a trabajar con valores efectivos. Ok, ahora bien, para calcular el voltaje en cada una de ellas necesitamos primero calcular la corriente. Esta corriente sería el voltaje, la fuente de voltaje, entre la suma de esas dos impedancias. Nuestro resultado quedaría de esta manera. Es una corriente en RMS. Ok, ahora bien, necesitamos calcular el average power de estas dos. Para ello procedemos a calcular el voltaje en cada una de ellas. Para eso tenemos la corriente que pasa sobre ellas. Entonces en Z1 sería la corriente, que ya la tenemos, por lo que tiene la impedancia en Z1. Ese valor nos da igual a 29 con un ángulo de 59 RMS. Aquí me equivoqué. Es PRM, es porque es voltaje. Para la potencia sería la magnitud del voltaje de esa impedancia por la corriente multiplicado por coseno entre la diferencia del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Ok? Quedaría de esa manera. 200 watts. Para después calcular lo que sería nuestro voltaje en Z2, de la misma manera con que calculamos el voltaje en Z1, procedemos a calcular la potencia en Z2. Nos quedaría que son 100 watts. El power factor, si regresamos, el power factor va a ser representado por el coseno de la diferencia del voltaje menos el ángulo de la corriente. El apparent power sería nada más la multiplicación de las magnitudes de corriente y de voltaje. Para ello, procedemos a calcular el power factor de Z1 y Z2 que nos darían en estas dos. Ok, nos vamos a referir que a un lagging en el power factor cuando tengo aquí, cuando lo que tenemos aquí adentro, nuestro ángulo, resulte positivo. Si vemos nada más, no tomamos en cuenta el coseno, si nada más hacemos la resta de estos dos, pues nos da un valor positivo. Si nos queda un valor positivo es de que va a significar que es un lagging en nuestro power factor. Si quedara un negativo sería un leading. Por eso tenemos estos resultados, que es un lagging en el power factor de Z1 y un leading en power factor de Z2. Para después podemos calcular el power factor de la fuente. El power factor de la fuente, ya tenemos el ángulo, que sería 0, y pues nuestra corriente sería de 45. El coseno de esos dos pues sería coseno de menos 45, nos da un valor de 0.7 y es un leading. Su apparent power sería nada más la multiplicación de 60 por la multiplicación de nuestra magnitud de la corriente, que sería 7.07. Esa multiplicación nos daría un resultado de 400.